Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Llegamos a esta semana, en este día lunes, la iglesia celebra la fiesta del apóstol Santo Tomás. Aquel hombre, llamado por Jesús, partícipe del número de los 12, que no estaba el primer domingo cuando Jesús resucitó y le tocó la segunda aparición al domingo siguiente. Con los elementos que vamos a escuchar hoy de la palabra, vamos a profundizar sobre el testimonio de su vida y toda la fuerza que nos invita hoy a la fe de este texto. Miremos los elementos con esta proclamación. Del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 24 al 29. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estaban cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente». Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta fiesta del apóstol pidamos la fuerza y la gracia del Espíritu Santo, que vino con todo el poder también sobre la vida de Tomás, que después de este encuentro salió lleno del Espíritu a predicar al Señor, y sobre todo en Pentecostés, como los otros compañeros, con el fuego del amor de Dios, a llevar el nombre de Jesús y el reino de Dios a los distintos lugares de la tierra. Pidámosle hoy al Espíritu Santo que venga sobre nosotros también. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos con tu presencia, con tu gracia, con tu luz. Que podamos hoy disponer el corazón para creer. Que nuestra fe aumente como un don que ya hemos recibido del bautismo, y que con nuestra disposición y en la escucha de la palabra y en la formación de la gracia podamos creer y crecer cada vez más en el amor a ti, en el esperar en ti, en el confiar en ti. Todo esto con la fuerza del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué dice el texto hoy? Capítulo 20 de Juan, versículos 24 al 29. Está hablando del apóstol que ya dijimos, pero ¿qué dice de él? ¿Qué pasó en el domingo primero de la resurrección? ¿Qué pasa cuando llega a él? ¿Qué le dicen los compañeros a él y cómo responde? ¿Cuáles son la actitud que él tiene? Y dice enfáticamente una expresión de tener que ver. ¿Qué tiene que ver Tomás para poder creer? Después se presenta a Jesús. ¿Cómo nos narra el Evangelio cuando Jesús llega y se hace presente? ¿Cómo llama a Tomás y qué le dice? ¿Cómo contesta Tomás? Aquella expresión grande y conocida, bella. Jesús le hace una pregunta y después él mismo da una respuesta a Jesús con una bienaventuranza. ¿Cuál es esa bienaventuranza? Miremos los elementos, los detalles, la narración, todo el texto, para que podamos construir en el corazón lo que la palabra nos dice. Varias lecturas, 1, 2, 3. Después la bajamos de la mente al corazón, después de tratar de recomponerlo con la memoria, para que llevemos este texto a lo más profundo del ser. Pasemos entonces del primer momento, lo que objetivamente dice el texto, a lo que nos ha dicho la palabra. Hoy tenemos la narración del segundo domingo de Pascua, que nosotros hoy lo conocemos como el de la misericordia. Pero en el primer domingo se le había aparecido a los de Maús, se le había aparecido a las mujeres, se le había aparecido a los apóstoles y no estaba Tomás. En el segundo domingo ya había llegado Tomás y los apóstoles querían decirle de múltiples formas:
que el Señor verdaderamente estaba vivo y realmente resucitado. Lo hemos visto, le decían, pero él algo embotado en su corazón por el dolor que causó también, como en los demás, la muerte y tal muerte de Jesús, pues él decía, es que si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, si no meto la mano en su costado, no lo creo. O sea, perdóneme la expresión, decimos en Colombia, como ranchado, como terco, es que no, ustedes me pueden decir esto y esto y esto y esto y lo otro, pero yo tengo que comprobar sensorialmente. Podríamos decir que Tomás es el típico empirista que tiene que comprobar y con sus manos y palpar con los sentidos y ver la realidad. Y en el fondo todos tenemos un Tomás dentro del corazón. Y más con toda una enseñanza de las ciencias que tienen un desarrollo de medir, de palpar, de tocar, de llegar a una verdad luego de experimentar la realidad y de poder comprender la verdad de las cosas. Tomás, resulta que después de que huyeron, ¿se acuerdan ustedes que huyen cuando viene Judas Iscariote y lo niega y lo vende y estos soldados lo atrapan, los del templo? Pues huye como los demás, menos Juan. Y resulta que Tomás empezó a ir de un lugar a otro. En algún momento pensó irse para la casa de su padre y de su madre y de su hermana. Le dicen Dídimo porque tiene una hermana melliza. Es mellizo. Y su hermana tenía un esposo y tenía un niño recién nacido y es de la población de Rama o Ramá, en Judea, cerca de Jerusalén. Era un hombre que sus padres, sobre todo, y su hermano y su esposo tenían unas tierras de unos viñedos y él tenía la capacidad que había aprendido de su padre de conocer de orfebrería, del manejo de ciertos metales. Y es un hombre que cuando creyó en Jesús y lo vio en Jerusalén, después de esa primera predicación que tuvo él en el templo y cuando vino la primera Pascua, lo vio con toda la fuerza y quiso seguirlo y Jesús lo aceptó. Este Tomás entonces, después de la muerte de Jesús, estuvo en distintos lugares y entonces quiso ir a su casa, pero después le dio como en su corazón tristeza, como de, pues yo cómo llego a mi casa a decir que soy un cobarde que ha abandonado al maestro. En alguna ocasión de la vida de Jesús, cuando estaba con los 12, pasaron por Rama y los padres y la hermana de Tomás habían recibido a Jesús con todo el corazón y Jesús había estado con ellos, había bendecido los viñedos, había bendecido al pequeñito, el sobrino de Tomás, y toda la población había estado en torno a Jesús porque Tomás había hablado de Jesús a la población y había hecho un trabajo allí de evangelización. Entonces Tomás le dio como miedo ir allá o pena, como que van a decir no fue capaz de estar al pie de su Señor y de su Maestro. Y después terminó estando en la gruta de Belén, donde nació Jesús, para llorar allí por la pérdida del Señor. Por eso no estuvo el domingo primero, fue el único que no alcanzó a llegar de aquellos que fueron algunos apóstoles, sobre todo a Simón el leproso, le habían dicho que fuera reclutando a los que estaban por ahí llorando, de los apóstoles que habían abandonado al Señor, para que los llevara a Betania y después de Betania pudieran llegar a la casa donde fue la última cena y allí fue la primera aparición a los apóstoles que fue por la noche, luego de que se había aparecido a las mujeres y a los discípulos de Maús. Entonces Tomás no estaba embotado, tenía dolor en el corazón, había sufrido como los otros mucho por una situación de haberse quedado allá como con el dolor, acordándose de la narración que les habían hecho, como nació Jesús en la gruta de Belén, se había quedado allí. Después apareció a la casa donde estaban los apóstoles y ellos ya tenían la alegría de ver a Jesús resucitado, pero él les seguía tan triste y tan embotado que no le creían cuando ellos les decían, hemos visto al Señor. O sea, hay 11 que le están diciendo que han visto al Señor, 11. 10, porque Judas Iscariote ya se había suicidado y se había autoexcluido del grupo. Pero entonces 10 le decían, esta es una realidad, o sea, no se pueden equivocar, 10 ojos, 10 personas con una realidad sensible, real, hemos visto al Señor. Pero él seguía como aferrado a ese dolor
Él seguía como con el Tomás que le gusta comprobar, pues de hecho sabía, le gustaba todo aquello sabía de metales y de cosas y digamos lo que había aprendido del conocimiento empírico en la vida, de constatar y de ver la realidad. Y él se aferraba a eso. Y aparece Jesús. ¿Y cómo aparece? Todas las puertas cerradas, dice el texto de hoy. Todas las puertas cerradas. A este hombre que está embotado, Jesús se le aparece de tal manera que no entra ni por la puerta, sino que, acuérdense ustedes lo de los cuerpos glorificados, lo pueden tocar y palpar como Tomás. De hecho, el Señor le va a decir, pero no está sujeto a las contingencias de la vida y es un cuerpo glorificado, pasa. Están en un lugar cerrado, pero Él aparece allí. Y entonces el Señor saludó a todos y Tomás quedó por allá atrás como... Y con una mirada de misericordia, de cariño, Jesús le dijo, después de saludar, ¿cómo saludó a Jesús? Paz a vosotros, paz a ustedes, paz. Eso trae Jesús, les traigo la paz. Acordémonos del saludo de la resurrección. Y trae la paz un corazón triste y embotado como el de Tomás, que estaba sufriendo, que estaba triste. Jesús viene a traerle la paz también a aquel hombre que quiere corroborar a la manera humana con el ver y para decir es que yo creo si veo, yo creo si palpo, yo creo si toco, yo creo si puedo medir, si puedo a la manera del mundo corroborar de esta y esta y esta manera. Y Jesús le dijo, bueno, aquí me tienes, aquí estoy, trae tu dedo, trae tu mano. Tu dedo, aquí tienes mis manos, como quien dice, tócame, métela en mi costado, como quien dice, vea, no soy un fantasma, no soy un fantasma. No seas incrédulo, sino creyente. Ahí está toda positivamente la fuerza de esta invitación, ser creyente. Y celebrar a un apóstol, bueno, porque Tomás ha sido un hombre valiente. Tomás ha sido un hombre que verdaderamente ha querido seguir a Jesús y lo ha hecho con toda la realidad y radicalidad de su vida. Pues un hombre que mirándolo en su contexto social pudo haber hecho muchas cosas en la vida y cuando conoció a Jesús lo dejó todo por seguirlo. Y es un hombre que verdaderamente es franco y tiene un corazón sencillo y humilde. Es un hombre que también aprendió del testimonio de Nuestra Señora. Todos los apóstoles querían mucho a Nuestra Señora, pero él veía esa santidad de Nuestra Señora y se alegraba y era feliz con el testimonio de la Madre del Hijo de Dios. Tomás es el hombre que aquí, ante la evidencia radical, ha dicho una oración que es una oración para todos. Y es una invitación de reconocer a Jesús y decirle, Señor mío y Dios mío. Con eso está dicho todo. Una expresión como en dos momentos, Señor mío y Dios mío. Señor con mayúscula y lógicamente Dios con mayúscula. Es decir, no hay más que decir. Eres real, estás aquí, reconozco y creo. Aquí después viene la invitación de Jesús. Bueno, entonces, porque me has visto, has creído, bienaventurados los que creen sin haber visto. Viene otra bienaventuranza. En estos días estuvimos escuchando las bienaventuranzas. En Mateo, aquí hay una, que se da en ese momento de la resurrección, en el segundo domingo. Y es el elemento que viene a mostrarnos hoy a ustedes y a mí, si somos acreedores, o si somos más bien como dichosos por creer sin ver. El movimiento de Tomás es, yo creo porque veo. Y dice hoy Dios más bien, para ver hay que creer. Para ver hay que creer. A Dios no lo vemos físicamente. Ellos lo tuvieron de frente y vieron los milagros. Ustedes y yo hoy creemos por la presencia de Jesús en la Eucaristía, creemos por toda la predicación del reino, por la fuerza, por la iglesia en la cual hemos sido bautizados en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero está en nosotros dejar un poco, porque seguramente yo el primero tengo actitudes como Tomás, y nos gusta constatar y medir, y hasta lo último decir, es que yo no creo si no pasa esto. Como oraciones que podemos decir, es que Dios,
yo creo en ti si me haces esto y esto y esto y esto y esto. Y eso ya es como un chantaje y es como una religiosidad muy a la manera de los antiguos que con ritos y magia creían que podían manipular a Dios. No, sin haber visto, sin haberse dado lo que esperamos y creer, eso ya es un testimonio de, aquí estoy, Señor, tú eres mi Dios, Señor mío y Dios mío, creo. Ya después vendrá la fuerza de Dios respondiendo a aquellos que creen sin haber visto. Esa es la invitación de Dios hoy. No sé usted y yo en cuánto nos parecemos a Tomás, en qué momentos de la vida ha pasado aquello. Pero Tomás, digamos que aquí hay una invitación del Señor a él, pero esa invitación es para todos, porque Tomás también estuvo en Pentecostés y creyó y después dio la vida. Y fue a la India, dicen que evangelizó a la India, y después allí murió, mártir, y su cuerpo lo trasladaron a Edesa después. Pero ha sido un evangelizador con toda la fuerza, y dio la vida, y murió mártir, y predicó y vivió según la palabra del Señor. Ustedes y yo, ¿cómo estamos hoy? Con toda la fuerza decirle al Señor, yo quiero tener esta bienaventuranza, yo quiero creer sin haber visto, yo quiero creer sin ponerte a prueba, sin pedirte tantas cosas, yo creo, y te adoro, espero y te amo. Como dice la oración, te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Y que podamos hoy decirle, Señor mío y Dios mío, o sea, eres real, aquí estás en medio de nosotros, sabemos que eres tú. No necesitamos comprobar solo o científicamente a la manera de hoy tu presencia, porque en la fe, en la adhesión a aquellos criterios de haberte conocido, de escuchar en la palabra el testimonio de los que han convivido y han estado contigo, con eso me basta y nos basta para decir que eres real y presente en la Eucaristía, eres real y presente en la comunidad, en la iglesia, eres real en todo el contorno de la existencia cotidiana, porque si tú no existieras, si tú no estuvieras, no seríamos nosotros. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, hoy por esta palabra y por este testimonio de Santo Tomás Apóstol. Te bendecimos, te alabamos y te adoramos y te damos gracias. Queremos reconocer que como Tomás muchas veces hemos pedido ciertos criterios y circunstancias para poder creer. Hoy queremos que nos enseñes a creer sin haber visto. Que podamos decir con todo el corazón, para ver hay que creer y no al revés. Que podamos tener esta bienaventuranza en nuestro corazón y vivirla. Y constatar y decirte, Señor mío y Dios mío, porque todos los días postrados nos vemos delante de tu presencia real, tangible por la fe. Que podamos vivir todos los días en la espera del encuentro contigo y que podamos verdaderamente salir de pronto del embotamiento que en aquel momento estaba Tomás, que el mundo de hoy nos somete, para que tengamos una fe fuerte, valiente, clara, mostrándole a los demás que tú eres real y presente en el tiempo de hoy, que tú estás en la Eucaristía, que tú estás en medio de los hermanos, que tú eres el Dios y Señor. Amén. Gracias por el eco que colocan al final del chat. Miremos cómo llevamos a la práctica esta palabra en la acción, que es el cuarto momento. Cada uno revise su fe. Hoy la pregunta es un examen de fe. Dios le podría decir a usted, bienaventurado, porque crees sin haberme visto físicamente, tal vez sin haber tenido las manifestaciones que ha tenido Jesús para con los santos, y así todo hay muchos que creen. Eso es lo bonito, y vamos a ver cuando lleguemos a la presencia de Dios queriendo Él y caminemos en su santidad ya. Vamos a corroborar muchos que no tuvieron manifestaciones de Dios extraordinarias o vieron milagros, sino que en el día a día creyeron y creyeron y creyeron. Y eso les dio una fuerza para después Dios mostrarles, bendito eres porque has creído sin los signos que tuvieron otros. Qué bonito sería eso. ¿Cómo llevar esta palabra entonces a la vida? El testimonio de Tomás. Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.